¿Sabes qué es la ansiedad? ¿Has buscado, investigado un montón, pero sigues sin tenerlo claro? No te preocupes, no es tu culpa. Saber qué es realmente la ansiedad puede llegar a ser bastante complicado. Pero aquí en Ohana tenemos mucha experiencia con ella y te hemos preparado este vídeo para que a partir de ahora lo tengas claro. Aquí van las claves. Bienvenidos. Lo primero de todo, queremos que sepáis que todos sentimos ansiedad en mayor o menor medida, ¿verdad? Exacto. Sentirla de manera ocasional es lo más normal del mundo. Pero, ¿qué es exactamente la ansiedad? Pues mira, la ansiedad es una reacción emocional normal y natural, como la tristeza, la ira, la alegría. A ver, como hemos visto en otros vídeos, las emociones no son dañinas en sí mismas en absoluto, sino respuestas naturales de nuestro organismo, pues preparándose para protegernos. La ansiedad es eso, la voz del cuerpo informándonos de que algo está pasando y preparándote para ponerle remedio. ¡Uy! ¡Eh! Se me cayó el móvil. Como veis, pues mi organismo acaba de activar la ansiedad para que tenga mayores garantías de éxito y mi móvil se salve de un destino peor. Sí, sobreviva el pobre. Por cierto, suscribíos aquí si queréis recibir notificaciones sobre nuestras actualizaciones y lo que vamos publicando. Bueno, seguimos, vale. Ya pusaste el móvil, ¿verdad? Sí, vale. Ya está a salvo ya. Y luego también está el típico ejemplo del león y la selva. A ver, seguro que todos habéis oído hablar de él. Si estás en medio de la selva y te encuentras un león, seguro que desearías que tu ansiedad se movilizara, o te movilizara más bien, hacia las dos conductas que te pueden salvar la vida, que son luchar o huir, ¿no? Bueno, pues como habéis visto, la ansiedad es una emoción que todos hemos experimentado o que experimentaremos alguna vez y es una reacción fisiológica perfectamente natural que nos asiste frente a una amenaza o peligro. Así es, Vane, es muy natural que nos aumente el ritmo cardíaco y sintamos que nos falta el aire al presenciar, por ejemplo, un robo. Pero si estos síntomas nos ocurren, por ejemplo, estando en la oficina trabajando normalmente o estando de cena con los amigos, aquí ya nos resultarían como mínimo molestos, ¿verdad? Pues sí, y seguro que muchos de vosotros estáis viendo este vídeo precisamente por eso, porque vuestra ansiedad ha dejado de ser adaptativa y se presenta cuando no hay una necesidad real de protegerse frente a algo peligroso. Y en ese caso es lo siguiente que deberíamos conocer. ¿Por qué a veces la ansiedad es más un freno que una asistencia? ¿Por qué? Pues son varias las causas, ¿eh? ¿Qué te parece si las vemos a continuación con más detalle? Perfecto, vamos a ello. El primer punto que nos gustaría destacar es que si durante la infancia estuviste muy expuesto a situaciones de estrés, pues tu sistema nervioso está más alerta y más activo. Como decíamos, es importante tener esto en cuenta porque es en el sistema nervioso donde se organizan y se guardan tus experiencias, incluidas las que en su día te supusieron un trauma emocional. Esto por una parte. Por la otra, señalar que todo eso que tienes ahí almacenado tiene su correlato fisiológico, es decir, su correspondiente síntoma. Por eso es fundamental que reconozcamos nuestros traumas porque de esa manera podremos abordarlos y minimizar e incluso eliminar los síntomas que nos producen a nivel físico. Vamos ahora con esas causas físicas de la ansiedad. Concretamente, vamos con el descuido de nuestras necesidades físicas. Por ejemplo, pues que no duermas bien, o que no reserves tiempo para relajarte y descansar, para hacer ejercicio físico, si tampoco te alimentas bien. ¿En serio? No, pero ahora no. Suscribíos para recibir más contenido como este. Pues como decíamos, si exiges a tu cuerpo y no le das cuidado, no estás conectando con sus necesidades. Y el cuerpo puede aguantar mucho, pero va a llegar un momento en el que va a mandar las señales para que le escuches y le des lo que necesita. La tercera causa sería la mental. Es decir, ¿qué creencias tienes acerca de ti mismo, de los demás y de la vida? Conocerlas va a ser determinante para calmar esos estados de ansiedad,
porque con determinadas creencias, como por ejemplo, tengo 35 años y aún no tengo estabilidad económica, que hoy en día no es tan raro. No es tan raro, ¿no? Se va a desatar en ti un estado de alerta. Vas a sentir que estás en peligro, entonces se va a activar tu amígdala. Tu amígdala le va a pedir al cuerpo adrenalina, tensión muscular y bueno, etc. Esto, sostenido en el tiempo, te va a causar, entre otras cosas, la indeseada ansiedad. La cuarta causa de ansiedad son las emociones. Como ya os hemos contado, y no nos cansamos de repetir, las emociones son necesarias para adaptarnos al ambiente. Lo que ocurre es que muchos de nosotros les tenemos terror porque no sabemos usarlas. Por lo tanto, desde un punto de vista cultural, se nos ha animado a reprimir esas emociones, vivir solo con las que a nuestros ojos son las bonitas. ¡Hala! ¡Mírame! 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 ¡Mira! ¡Mira! Bueno, pues como veis, este proceso de evitación de las emociones no es gratuito, pues las emociones se sienten en el cuerpo. Recordemos que el pensamiento es a la mente lo que las emociones son al cuerpo. Reconoce tus emociones. Sí, porque cuando no las reconocemos tampoco podemos darles salida. Y si no les damos movimiento, se quedan estancadas en el cuerpo enviándonos señales de socorro para que les deje salir. Así es como acabamos teniendo sensaciones corporales que podemos llegar a confundir con un problema físico, cuando en realidad se trata de una acumulación emocional. Así que si te separas de tu pareja, si se fue un ser querido, si reprimes el enfado porque piensas que eres mala persona si te muestras enfadado, reconoce todas esas emociones, como te decía Luz, y date la oportunidad de darles salida. Esta última sería la quinta causa de la ansiedad, no dar salida a tus emociones. Bueno, pues ya hemos visto las principales causas por las que la ansiedad deja de ser adaptativa y pasa a convertirse en un visitante muy molesto. ¿Os gustaría saber si vosotros padecéis ansiedad? Hay una serie de síntomas físicos que nos pueden ayudar a reconocer si estamos teniendo un episodio de ansiedad. Vamos a contaros cuáles son. Saber cuáles son los síntomas de la ansiedad es crucial, porque así cuando los tengamos nos daremos cuenta de que está llegando y podremos romper el ciclo de la ansiedad incluso antes de que se produzca. Cortar por lo sano. De toda la vida. Ay, sí, vale, pero ahora no hacía falta. Suscríbete. Y también aclarar que la ansiedad se manifiesta de forma diferente en cada persona. Así que no tienes por qué experimentar todos los síntomas de los que te vamos a hablar ahora. Eso es, vamos allá con el primer síntoma, son las palpitaciones o taquicardia. El corazón se acelera y pareciera que se nos quiere salir el corazón del pecho. Muchas personas creen que les está dando un infarto. Y relacionado con este primer síntoma está la sensación de una fuerte opresión en el pecho. Otro síntoma muy común es la sensación de que no puedes respirar, de que te falta el aire. Eso es, Luz. Otro de los síntomas más comunes relacionados con la ansiedad es el hormigueo. Algo parecido a cuando se te duerme una pierna o un brazo porque te has quedado dormido sobre él. Todo esto, como veis, se parece mucho a los síntomas de un infarto, pero a ver, aquí os queremos decir que si tú has ido a tu doctor, habéis ido al médico, os han hecho pruebas y os han dicho que todo está bien, que estáis perfectamente sanos, pues ahora ya sabéis que es muy probable que sufráis de ansiedad. Otro síntoma sería la excesiva sudoración e incluso el temblor de las extremidades. También podría indicar que padeces ansiedad en su forma desadaptativa. De nuevo, si has ido al médico, al otorrino, al neurólogo y han descartado cualquier problema físico, pero aún así te sigues mareando, mareos es otro de los síntomas físicos de la ansiedad. Los desarreglos gastrointestinales también indican que tienes ansiedad. Por ejemplo, si tienes diarrea o gastritis con relativa frecuencia, es un posible síntoma físico de la ansiedad. De hecho, todas nuestras emociones están en íntima relación con todo lo que ocurre en nuestro sistema gastrointestinal. Los dolores musculares itinerantes también son otro síntoma físico. Un día te duele el cuello, al otro día te duele un brazo, y al otro la espalda baja. Otro indicativo muy claro es que tengas contracturas musculares. Ya sabes, si eres tendente a las contracturas, podrías tener ansiedad. Y por último, el insomnio y la fatiga excesiva también podrían ser un indicador de que tienes ansiedad. Aquí tenéis
una serie de síntomas que se pueden dar a nivel físico. Y también hay una serie de síntomas que se pueden dar a nivel mental. Quédate con nosotras si quieres conocerlos porque te los vamos a dar. Aquí van una serie de síntomas que se van a presentar mucho en nuestra mente, en nuestro pensamiento cuando tenemos ansiedad. En primer lugar, los pensamientos tendentes al pesimismo. Ante cualquier cosa que surja o que nos digan, en lo que una persona con ansiedad se va a centrar es en todo lo que podría salir mal. ¿Decías algo? No. Ah, no sé, me pareció oír algo. 2. Pensamientos anticipatorios catastrofistas. Si sufres ansiedad, si sufres ansiedad, estos pensamientos aparecen en tu cabeza en los momentos previos a cualquier actividad que a ti te suponga algún tipo de inquietud. Lo que ocurre es que el foco y el filtro desde el que vives ciertas situaciones es la catástrofe. Es como si todas las pelis que te montaras en la cabeza fueran de miedo y acabaran siempre, pero siempre muy mal. O sea, sí, así es, no es exagerado esto. Estos pensamientos te condicionan hasta el punto de que es posible que te hayan parado los pies en más de una ocasión. Además de ser pesimistas y catastróficos, sucede que también se convierten en pensamientos repetitivos. No podemos sacarlos de nuestra cabeza, están ahí todo el tiempo y venga. Imagínate cuando todo esto está en tu cabeza, acabas desarrollando además miedos injustificados. Es decir, miedos intensos y desproporcionados ante objetos o situaciones concretas que realmente no comportan tal peligrosidad en el momento. Por ejemplo, miedo a la enfermedad, a quedarte sin trabajo, a que le pase a algún ser querido, a la muerte. ¡Ay, mira! ¡Una arañita! Cuando estamos ansiosos perdemos la concentración. Nos cuesta mucho prestar atención a la tarea que estamos realizando o a la conversación que estamos teniendo porque estamos muy distraídos con todos esos pensamientos de lo que os acabamos de hablar. Incluso podríamos llegar a pensar que tenemos mala memoria. Esto que dices, memoria de pez, ¿qué me pasa? Se me olvida todo. Pues no, ya sabéis que es por eso. Y finalmente, el factor número 6, a ver, que yo con los números parece que es un problema. No, repetimos. Y finalmente, la irritabilidad también es un síntoma de la ansiedad. Por lo mismo que nos acabas de comentar, Vane. O sea, todo esto que sentimos y que pensamos, pues puede hacer que estemos más irritables de lo habitual. No me digas. Claro, lo que dice ahora la lista está. Anda, que... Bueno, hombre, tampoco es para ponerse así ahora. Bueno, pues si a pesar de toda esta información que te acabamos de dar aún no tienes claro si tienes ansiedad o no, te vamos a dejar un test para que lo compruebes. Eso es. He aquí un sencillo test de 8 preguntas para que puedas tener claro si lo que a ti te pasa es ansiedad o no. Porque una vez que lo sabes, estás listo para ponerle remedio y avanzar. Exacto. No podemos mejorar aquello que no reconocemos en nosotros. Bueno, pues entremos en materia, ¿no? Venga. Con respecto a las respuestas, solo tienes que responder sí o no. Y al finalizar el test te diremos cómo puntuar tus respuestas. Te recomendamos también que tengas a mano una hoja de papel y un lápiz para ir apuntando, pues eso, lo que respondes. Si quieres, también puedes pausar el vídeo y vea por el material. Ahora ya comenzamos con las preguntas. La primera. ¿Vives preocupado la mayor parte del tiempo? Y no con algo concreto, sino que más bien dirías que estás preocupado en general. Te despiertas y ahí está la preocupación y te acompaña durante casi todo el día. Es como si llevaras un gran peso en tu mochila y lo cargas cada día o casi cada día. ¿Sí o no? Pregunta número 2. ¿Vives con la sensación de que algo malo va a pasar? Y de nuevo, no es algo específico, sino que es más bien un miedo en general al futuro y en ocasiones puede que hasta lo tomes como una premonición, como algo que crees que de verdad va a ocurrir. ¿Sí o no? Tercera. ¿Te despiertas por las mañanas desmotivado y sin ilusión por la vida? En el pasado sí sentías esa alegría de vivir, pero de un tiempo a esta parte te notas desganado.
¿Sí o no? Cuarta, ¿en ocasiones sientes que te falta el aire o como si se te hubiese olvidado cómo respirar? ¿Sí o no? 5. ¿Tienes a menudo dolores musculares y o palpitaciones? ¿En las palpitaciones el corazón te late demasiado fuerte y rápido? ¿Sí o no? Pregunta número 6. ¿Te notas más cansado y con menos energía de lo habitual? Como ese dicho tan típico de ya me levanto cansado. Cuando tenemos ansiedad, nuestro cuerpo consume muchos recursos y esto, a la larga, puede hacer que ya te levantes cansado, como si no hubieses descansado durante la noche. Y este cansancio a veces dura todo el día. ¿Sí o no? 7. ¿Tienes problemas para concentrarte? Antes, pues realizabas tus tareas sin mucho esfuerzo, pero ahora notas cómo te cuesta mantener la atención en lo que estás haciendo. ¿Sí o no? Y vamos con la última pregunta, la número 8. ¿Notas que evitas ciertas situaciones en tu día a día porque te incomodan o te dan miedo? Si tu ansiedad es acusada, tu tolerancia al estrés también va a ser mucho más baja e intentarás evitar cualquier cosa que te incomode. Esa conducta evitativa también hará que te aísles cada vez más y que cosas tan aparentemente sencillas como ir al banco o salir con los amigos te apetezcan menos y se te vayan haciendo cada vez más cuesta arriba. ¿Sí o no? Bien, ahora vamos con los resultados. Si has respondido que sí a 4 preguntas o más, es posible que tengas ansiedad. Pero no te preocupes, la ansiedad no es algo crónico. De hecho, muchas personas lo superan y salen reforzadas del proceso, más fuertes, más sabias y con mayor autoconocimiento. Así que, felicidades. El primer paso para poder sanar cualquier cosa es conocer lo que te ocurre. Y ahora que ya lo sabes, hablemos de cómo controlar la ansiedad. Eso es. ¿Ya? Ay, no sé. El primer consejo que te vamos a dar es el siguiente. Trata de filtrar las noticias. Bueno, no va por ahí exactamente, pero... No, pensé. Pues como decía, hoy tenemos acceso a mucha, quizá demasiada información. La tenemos en la tele, en los periódicos, en nuestro móvil con las redes sociales. Y mucha de esa información es confusa y contradictoria. Aparte de que también hay las informaciones falsas, bulos o fakes que tanto están a la orden del día. Sí. Y en todo caso, siempre orientadas hacia lo que va mal, como ya te habrás dado cuenta. Es cierto, o sea, los medios de comunicación también ofrecen su propio filtro de realidad, enviándonos solamente una parte de ella, la más desalentadora. ¡Zasca! Vale. Sí, es verdad, leer la prensa al telediario es como un zasca en toda la cara. El segundo consejo que me gustaría compartir con vosotros es... Relaciónate, mantente social. Hemos oído hablar mucho de la distancia social en estos tiempos y en realidad lo que sería más correcto decir, ¿no? Sería distancia física, no social, ¿verdad? Exactamente. La distancia física no implica una distancia vinculatoria. Podemos y necesitamos mantener nuestras relaciones bien activas, porque a través de la relación con los otros nosotros mantenemos una salud fuerte para que nuestro cerebro segregue sustancias químicas, ciertos neurotransmisores como la serotonina, que nos protegen frente al estrés y nos ayudan a controlar y rebajar la ansiedad de forma natural. Haz ejercicio físico. Y no tiene que ser algo que sea extenuante o aburrido para ti. Al contrario, elige algo que te guste hacer y que demande de ti. Lo que puedas dar. Ni más ni menos. Si puedes, trata de que sea al menos media hora diaria. ¿Vienes? Bueno, venga, déjame acabar esto y vamos, ¿vale? Caminar, saltar, bailar, hacer yoga, nadar, lo que sea que te resuene. Cuando te ejercitas también segregas esas sustancias químicas de las que te hablamos ahora mismo
y que nos ayudarán a disminuir la ansiedad. También puedes sustituir todos esos pensamientos irracionales y negativos que te llegan en una fase de ansiedad por otros más ajustados a la realidad. Escribes en un papel todos esos pensamientos, si puedes. Si no, también vale con que lo hagas de cabeza. Y luego conviertes cada pensamiento negativo en una pregunta. Por ejemplo, hay personas que en medio de una crisis de ansiedad piensan lo siguiente: me estoy volviendo loco. Escribirías eso y luego te preguntarías: ¿de verdad me estoy volviendo loco? Otra cosa que puedes hacer es darte la siguiente autoinstrucción: respira lentamente. Y hablando de eso, aquí está el último, pero no menos importante consejo. Respira. Cuando tienes un episodio de ansiedad, tu sistema nervioso prepara tu cuerpo para la acción, es decir, aumenta la presión sanguínea para llevar más rápidamente la sangre a los músculos y aumenta también la tasa respiratoria para llevar más oxígeno a la sangre. Toda esa activación de tu cuerpo se puede combatir con la respiración. De hecho, puedes aprender la respiración diafragmática, que es una técnica fácil y rápida para calmar la ansiedad. ¿Te la vamos a mostrar? Sí. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, a este vídeo, es porque llevas un tiempo sintiéndote mal y quieres ponerle remedio. Entonces, lo primero que debes saber es que la ansiedad es la voz de tu cuerpo gritando porque necesita sacar una gran cantidad de estrés acumulado. Me he quedado a gusto. ¿Te has quedado a gusto? Sí. Bueno, por eso lo primero que debemos hacer es no resistirnos a eso que estamos sintiendo, aceptarlo, y a partir de ahí podremos darnos el espacio para el siguiente paso: recuperar el equilibrio de nuestro organismo. Para rebajar la ansiedad existen ejercicios específicos y muy efectivos como este que te traemos: la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es un tipo de respiración relajante que usa el diafragma. El diafragma es el músculo que se encuentra debajo de las costillas y encima del estómago. Si respiramos con el diafragma, conseguimos que nuestra respiración sea lenta, uniforme y profunda. Bajaremos nuestras pulsaciones, reduciremos la tensión muscular y nuestro nivel de estrés. Es decir, que lograremos nuestro objetivo, que es reducir la ansiedad. Eso es, cuando respiramos de esta forma le enviamos una señal a nuestro cerebro que le dice: ya ha pasado el peligro, y activamos nuestro sistema parasimpático, cuya función es la de la conservación de la energía y predomina pues cuando el organismo está en reposo. Así que ya sin más dilación, vamos a ver qué tal se nos da eso de respirar con el diafragma. Se trata de ver si respiramos más con la región torácica, con la diafragmática o con ambas. Y no importa cómo lo hagas ahora mismo, se trata simplemente de saber en qué punto estás para desde ahí pues poder avanzar. Vamos a ponernos de perfil para que lo puedas ver mejor. Tú también puedes colocarte frente a un espejo para ver cómo lo haces. Ahora colocamos la mano izquierda en el pecho y la derecha a la boca del estómago. Inhala profundamente por la nariz y observa qué mano se eleva más. ¿El pecho? ¿La zona abdominal? ¿O ambas? Recuerda que descubras lo que descubras, está perfecto, no te presiones. Ahora mismo solo se trata de tomar conciencia de cómo estás respirando habitualmente. Y a partir de aquí, pues ya vamos a avanzar hacia una respiración más diafragmática. Vamos a comenzar ya con el ejercicio completo. Y antes de comenzar te vamos a dar una pequeña pista para que te resulte un poco más fácil de realizar. Relaja el estómago. Siente cómo sueltas la tensión en tu zona abdominal. Ahora sí, comenzamos. Inhala por la nariz, de 3 a 5 segundos o tanto como puedas. Permite que tu estómago se hinche. Y ahora exhala por la boca profundamente, durante 5 segundos o tanto como te sientas cómoda. Siente cómo tu estómago, tus hombros y tu barbilla sueltan toda la tensión. De nuevo, inhala por la nariz,
de 3 a 5 segundos o tanto como puedas. Permite que tu estómago se llene de aire. Y ahora exhala por la boca profundamente durante 5 segundos o tanto como te sientas cómodo. Tu cuerpo cada vez se siente más relajado. Siente la relajación en tu estómago, en tus hombros, en tu mandíbula. Y una vez más, inhala por la nariz cada vez más profundamente. Lleva el aire de forma consciente hacia tu estómago. Siente cómo se infla y se llena de aire. Ahora exhala profundamente. Y nota cómo tus hombros bajan y descargan toda la tensión. Nota cómo tu mandíbula se afloja y tu estómago se relaja completamente. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís? ¿Qué tal se os ha dado? Yo desde luego que me siento mucho más tranquila y relajada, ¿verdad? Sí. Recordad que podéis realizar este ejercicio siempre que queráis y tengáis un ratito. No es necesario esperar a que estéis en medio de una fase ansiosa. De esta forma, cuando os visite la ansiedad, ya estaréis más familiarizados con esta forma de respirar y lograréis relajaros mucho más rápido. Además, es un ejercicio muy barato, ya que el aire pues, es gratis, o por lo menos de momento. Por lo menos de momento sí. Es económico. Bueno, y recordad que no se trata de tener que inhalar mucho aire, este es un error muy común. Se trata simplemente de que el aire llegue al estómago. Es algo que iréis logrando con la práctica. También podéis tumbaros en un sofá o en la cama y poneros encima del estómago, aquí, un cartón de litro de leche o de zumo. O un paquete de arroz o de legumbres, de estos de 1 kilo. Eso es, también. Y practicar la respiración diafragmática. Ahí lo vais a ver muy fácilmente si el cartón o las lentejas suben y bajan con la respiración. También indicar que nosotras en este ejercicio solemos hacer más larga la exhalación que la inhalación, pues eso ayuda especialmente a relajarse si estáis muy ansiosos. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!